Este es mi análisis del oral individual para la materia de lengua y literatura de IB. En la sociedad actual, la conformidad suele considerarse un valor, mientras que la diferencia puede generar rechazo. Sin embargo, la individualidad es fundamental para el cambio y el progreso. En este análisis exploraremos la relación entre la individualidad y la conformidad, a través del libro Persona Normal de Benito Taibo y la pintura La Oveja Negra de Jorge Bernard. Ambos textos permiten reflexionar sobre cómo la sociedad influye en la identidad personal y colectiva, destacando el papel del individuo que se aparta de la norma establecida. El contexto detrás de mi fragmento de Persona Normal. En Persona Normal se cuenta la historia de Sebastián, un adolescente que tras la pérdida de sus padres se muda con su tío Paco, un hombre que desafía las convenciones sociales a través de su amor por la literatura, el pensamiento crítico y la curiosidad. Este personaje se convierte en un modelo a seguir para Sebastián, de pensamiento libre, alentándole a descubrir el mundo más allá de lo convencional. La novela, ambientada en un contexto urbano contemporáneo, refleja la lucha interna del protagonista por mantener su autenticidad frente a la presión social. El fragmento en el que se menciona y el que seleccioné surge en una conversación entre Sebastián y su tío Paco, donde reflexionan sobre la dificultad de reconocer la genialidad en una sociedad que teme a la diferencia. Paco utiliza esta metáfora para ilustrar cómo la mayoría de las personas tienden a seguir ciegamente las normas establecidas, mientras que aquellos que piensan de forma distinta suelen ser marginados o incomprendidos. El fragmento dice: ¿por qué somos incapaces de reconocer a los genios?, pregunta Sebastián a su tío Paco. Porque son diferentes. Los seres humanos normales no quieren que otros se salgan del guión. Somos una civilización de ovejitas blancas que nos seguimos unas a otras rumbo al precipicio. Y de vez en cuando surge una oveja negra que dice: ¡Ey! No es hacia allí, es para el otro lado. Y todas las ovejitas blancas no escuchan y lo atropellan y maltratan. Este pasaje refleja la resistencia de la sociedad hacia la diferencia. Taibo utiliza de forma exquisita la metáfora de las ovejas para representar la presión hacia la homogeneidad y la marginalización de aquellos que se atreven a cuestionar el status quo. Sebastián enfrenta esta disyuntiva al decidir entre encajar en los moldes sociales o desarrollar su propio criterio y visión del mundo. El tío Paco, en ese contexto, representa el arquetipo del mentor, del maestro, que desafía las normas y que guía al protagonista hacia la autoaceptación y la autenticidad, ayudándolo a crear su propia identidad. Continuando con mi siguiente fragmento, la pintura Oveja Negra de Jorge Bernard. En esta, la cual fue creada en 2006, se puede ver representado visualmente el concepto del fragmento pasado, de la diferencia entre un contexto colectivo. La obra muestra una oveja negra en el centro de la composición, rodeada de ovejas blancas, con expresiones uniformes e indiferentes. El contraste de colores y el uso de la luz y la oscuridad enfatizan el aislamiento de la oveja negra. El fondo diurno de las ovejas blancas y el nocturno de las ovejas negras refuerzan esta idea de dualidad. El día representa la comodidad de lo conocido, mientras que la noche simboliza lo desconocido, de lo que a menudo se le es temido. La centralidad de la oveja negra sugiere que, aunque minoritariamente su presencia es inevitable y esencial para provocar cuestionamientos en la estructura social establecida, esta obra resalta cómo la sociedad puede rechazar a quienes se apartan de la norma, pero también cómo estos individuos pueden ser agentes de cambio y reflexión. Haciendo una conexión entre ambos textos, podemos ver que en ambos se comparte el tema central de la dificultad de ser diferente en una sociedad que premia a la conformidad.
En el fragmento de Persona Normal, Sebastián se enfrenta a este conflicto de manera personal, mientras que su tío Paco actúa como el arquetipo de una oveja, un individuo que vive de acuerdo con sus propios principios, que se manda por el suelo, autodidacta. Por otro lado, en la obra de la Oveja Negra, Bernard representa de forma simbólica este mismo desafío. Podríamos decir que casi son iguales. La oveja destaca no solo por su color, sino por su actitud, en una contraposición dual con la pasividad de las ovejas blancas. Esta obra visual y el texto literario se complementan de forma perfecta, al mostrar cómo la sociedad tiende a rechazar lo que no encaja en sus propias normas y paradigmas preestablecidas, pero también cómo esas ovejas negras son fundamentales para el cambio social. En ambos fragmentos se coinciden en que la crítica hacia la tendencia de temer y rechazar lo desconocido no es correcta, mientras que la novela lo hace de una forma más narrativa, de crecimiento personal. La pintura lo representa mediante un simbolismo visual directo y poderoso, podríamos decir que casi iguales. Haciendo una pequeña reflexión crítica sobre la sociedad actual y cómo sus fragmentos permiten reflexionar la forma en la que nos enfrentamos la diferencia en la sociedad contemporánea. En un mundo cada vez más globalizado, con las redes sociales y internet, donde la diversidad cultural de pensamiento y de identidad es más visible, la individualidad no debe percibirse como un obstáculo, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y social, como una palanca, un trampolín que nos una. Algunos ejemplos actuales, como los movimientos por la inclusión de minorías, los derechos de la comunidad LGBTQ+, o la defensa del pensamiento crítico en entornos académicos y sociales, muestran cómo la lucha por la aceptación de la diferencia sigue siendo un tema relevante en nuestra sociedad. La historia demuestra que quienes se atreven a ser diferentes son a menudo quienes cambian el mundo, quienes inician las transformaciones significativas y quienes hacen que el mundo avance. Una conclusión clara podría ser que ser diferente puede generar rechazo, sí, pero también es la base del cambio y la innovación. Tanto en Persona Normal como en la pintura de Oveja Negra, se evidencia que la individualidad es fundamental para el progreso individual. Ambos fragmentos invitan a cuestionar la presión por encajar en moldes predefinidos por una sociedad corrupta y a valorar la diversidad como un pilar de la identidad personal y comunitaria. Como reflexión final, se me ocurren algunas preguntas como ¿cómo enfrentamos la presión de encajar en la sociedad? ¿Estamos dispuestos a aceptar y valorar lo diferente en los demás y en nosotros mismos? Contestando a las preguntas, la respuesta es clara y es no. Eso no solo define nuestra perspectiva individual, sino que también influye en el desarrollo de sociedades más justas, inclusivas y abiertas al cambio. Tenerle miedo al cambio es no avanzar, es estancarse. Y en estos fragmentos se nos invita a darnos cuenta sobre esta lucha, sobre esta pelea de sociedades marginadas, como las comunidades indígenas, las comunidades que no tienen las mismas ideas que todos los demás, no por no ser urbanizados o no por no tener sistemas claros, tanto políticos o económicos, se te niega la oportunidad. Es increíble cómo en el siglo en el que vivimos sigue habiendo este miedo al cambio, a ser diferente. Se te invita a esconderte atrás de una pantalla, a escribir lo que piensas bajo un seudónimo de un nombre que no es tuyo. Es increíble cómo ser la oveja negra ya no es solamente ser el genio incomprendido. Ya es esconderte por el miedo. Es saber que algo te puede pasar por hablar. Y es sorprendente cómo en la sociedad en la que vivimos no se protege a las ovejas negras. No se les acepta ni se les da asilo. Y es por eso que, si me quedo con algo, es
Nunca dudar que ser la oveja negra está bien.